Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Mis amados Capricornios, recuerden que ustedes son los que toman las decisiones en su vida, son los dueños de su propia realidad. Bueno, no permitan que nada ni nadie tome decisiones por ustedes. Quiero comenzar esta lectura agradeciendo todo lo que me he recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Capricornio. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué palabras de poder tienen para ti en el día de hoy. Wow, fortuna en tus viajes te están diciendo en este día de hoy, y que cultives más tu vida espiritual, te lo están diciendo. Vamos para adelante entonces. Listo, si quieres escribir unas palabras de poder en este día de hoy, haciéndolo puedes decir: yo avanzo, yo crezco, yo cultivo mi alma, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí vamos con las lecturas para ustedes de economía, de solteritos, y también para mis parejitas. Listo, vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. Bueno, por aquí cayeron unas cartitas. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, vamos, suscríbete, ahí dice suscribirse, y también un super like, que con eso nos apoyas. Bueno, con respecto a tu economía, te dicen las cartas en el día de hoy: cierto problema y dificultad bastante serio que estás presentando en este momento tiene una solución, y va a tener una solución a tu favor. Hay ciertas cuestiones legales que tienes que ajustar, hazlo, listo, hazlo, vete por lo legal, vete por lo sano, y verás que las cosas funcionan mejor para ti. También te dicen las cartas que seas más prudente a quién le cuentas, a quién le dices lo que tienes, lo que no tienes. Más bien guárdalo como más en tu intimidad, para ciertas personas solamente. En un futuro más bien cercano te dicen que vas a comenzar a cumplir muchos sueños y muchos proyectos que tú has tenido con relación a este aspecto de tu vida. Ya sabes que esto podría ser relacionado con el dinero, con el estudio, o también con el trabajo, definitivamente. ¿Listo? Hay personas que sí, como que son bastante envidiosillas contigo. Ten mucho cuidado, que podrían estar queriéndote poner una trampa y hacer que estos sueños, este cumplimiento de sueños y de tus deseos, se vea truncado. Pero no, mira, te dicen los ángeles que tú vas a ser fecundo en hijos y en cosechas. Los hijos no siempre son personitas por ahí que andan caminando, ¿no? Los hijos también son sueños, también son proyectos, y eso va a ser para ti definitivamente. ¿Listo? Todo va a ser muy ventajoso para ti, muy bueno para ti, pero también, bueno, hay que ser astutos, ¿no? Tampoco, si tú ves que hay personas que te perjudican mucho en este o en otro aspecto de tu vida, es mejor alejarse de esas personas, no importa si son tu familia o personas muy allegadas. Si no te puedes alejar físicamente de esas personas, aléjate emocionalmente de ellos. ¿Listo? Para que no te perjudiquen tanto. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, para ti, mira, bien, espectacular. Es una persona bastante equilibrada, bastante buena. Y como persona equilibrada y buena, mira, yo te digo, no te pases de bueno, ¿listo? Porque hay personas que tal vez se quisieran aprovechar de esta bondad tuya, y que aprovecharse económicamente, más que todo es la cuestión, ¿listo? En un futuro más bien cercano, ten mucho cuidado donde pisas, ten mucho cuidado con accidentes. No te digo que es que te vayas a matar o fracturar o algo así, pero pues ten más bien cuidado, pisos lisos, alturas, algo así, ten mucho cuidado con esta situación. Bueno, si tal vez hay alguna persona que te quiere pedir dinero prestado, o tú necesitas dinero prestado, no es el momento de hacerlo. Si prestas dinero, no lo vas a volver a hacer. A ver, ¿listo? O si sirves de fiador, te van a tener a ti respondiendo por lo que tú no te hayas gastado. ¿Listo? Hay cierta situación que se está presentando para ti en este preciso momento. Es simplemente que hagas caso a tu conciencia, hagas
hagas caso a tu yo superior, a eso que te dice sí, por ahí es. Si te sientes incómodo con cierta situación, más bien no te involucres. ¿Listo? Mira, tú eres una persona bastante observadora, alguien que sabe analizar muy, muy bien las cosas. Entonces, no te me dejes meter cuento chino de ningún tipo de cuestión, de ningún tipo de situación, para que después no vayas a tener dolores de cabeza relacionado con algún aspecto de tu vida. Bueno, muy firme, muy fiel, muy correcto, y verás que las cosas avanzan muy, muy bien. Quiero que pienses ya mismo en un ex. ¿Listo? Tú que estás solterito o solterita, ¿quieres saber de ese ex? Bueno, te voy a decir ya mismo lo que piensa y lo que siente. Bueno, tiene el mejor concepto de ti, esa persona. Dice que eres una persona muy echada para adelante, una persona con muchos sueños, con muchos proyectos, y es alguien que realmente te admira y que desea absolutamente lo mejor para ti en este momento. Es una persona que inclusive yo diría que tal vez no pierde la esperanza de volver a tener algo contigo. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. Recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, lo puedes nombrar o nombrarla en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Bueno, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, con relación a este amor, yo te digo que hay como sentimientos de derrota entre ustedes dos, inclusive sentirse culpable, tal vez a uno de ustedes dos, por lo que hayan hecho en esta relación. Si tú te sientes culpable con la persona con la cual tú estás teniendo este amor en este preciso momento, analiza bien por qué te estás sintiendo culpable con esta persona, qué te ha llevado a tener estos sentimientos. Bueno, hay algo que tienes que resarcir, hazlo. Hay algo que tienes que pedir perdón, hazlo definitivamente. Disculparse, cambiar actitudes, háganlo para poder avanzar. Sean firmes en la relación que ustedes tienen en este momento. Si lo que ustedes quieren es avanzar, si lo que quieren ustedes es crecer. Bueno, en un futuro más bien cercano, digo yo, en un futuro más bien cercano, muchas envidias despiertan ustedes en medio de la gente, muchos celos de personas queriendo que ustedes ya no estén juntos. Pero mira, es decisión de ustedes dos, yo, avanzar, seguir adelante, superar dificultades, superar problemas, no permitir que la relación se les convierta en un campo de batalla. Listo, no solamente entre ustedes dos, sino también entre personas del entorno de ustedes. Entonces, he ahí la decisión de ustedes que van a tomar, he ahí lo que ustedes realmente quieren con esta relación, que eso es lo que a ustedes se les va a dar. Hablen, lleguen a acuerdos, ustedes dos hablen de sus sueños, de sus proyectos, de lo que siempre han querido realizar, y sanen, sigan adelante. ¿Listo? A ustedes les conviene muchísimo como un escape, ¿listo? Un fin de semana juntos o minutos a diario, también es importante, minutos a diario, para ustedes reavivar esa llama de la pasión. Y no solamente eso, sino para hacer que las cosas no se enfríen, para que sigan siendo compañeros, para que sigan siendo cómplices los dos el uno del otro. Bueno, te invitan los ángeles a tener mayor serenidad, a tener mayor calma, a tener mesura en las palabras, en las acciones, en fijarse que no sacamos nada con herirnos el uno al otro, liberarse de malas actitudes, de malas costumbres, de malas actitudes que ustedes puedan tener el uno con el otro y con ustedes mismos, definitivamente. Mira, en YouTube, en Google, hay mucha información de cómo llevar una buena relación. Escuchen audios, vean películas juntos al respecto de este tema de cómo llevar mejor una relación, y crezcan juntos, avancen juntos. ¿Listo? Esa relación es algo bonito, a pesar de que ahora se ve como medio choquita, pero yo sé que ustedes van a sanar y van a ser mejores, no solamente como relación, sino también como personas individuales, definitivamente. Bueno, hay personas que están alrededor suyos que no quieren que ustedes dos estén juntos, pero si ustedes lo quieren hacer, si ustedes quieren estar juntos, ¿por qué no estarlo? Después de que no se perjudiquen ustedes y no perjudiquen a los demás, todo es loable definitivamente. Hay una mujer que está muy pendiente de esta relación, pero es una buena mujer que quiere aconsejarlos, que quiere que ustedes dos estén bien definitivamente. Ustedes son como dos almas gemelas que se han llegado a encontrar, pero están en problemas. Bueno, solucionen esos problemas. El tarot egipcio me anuncia larga vida
a su relación, larga vida a lo que ustedes están construyendo en este preciso momento. Bueno, y por último, los ángeles te dicen que ustedes dos se hagan fuertes, que ustedes dos se hagan grandes con esta relación. Bueno, y que de esa manera van a poder crecer. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo palabras de poder: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor.